Cuando recibí la notificación de mi cese en la multinacional en la que había pasado mis últimos 10 años como ingeniero, el mundo se me vino literalmente encima. El golpe contra el suelo me hizo despertar. Vivimos en un mundo en constante cambio, hoy más que nunca. Buscando tan solo liberar la angustia de mi mente, salí de la ciudad y viajé por unos días al pueblo de mis abuelos. Al abrigo de aquellas tierras, de sus bosques y bajo la mirada impasible de buitres y rapaces, vino la calma sobre la que creció la esperanza, y tras ella se abrieron toda una serie de posibilidades que hasta entonces no había sabido o podido ver. Decidí ofrecer mis servicios de ingeniería a la que había sido hasta entonces mi empresa. Y funcionó. Meses después ya tenía mi propio despacho en la ciudad y con el alma renovada volví al pueblo. Soñé quedarme en esta tierra. Mi sueño no me pareció imposible, sino todo lo contrario. A escasos 90 minutos de la ciudad y disponiendo de acceso a la red, el trabajo que ahora realizaba bien podía desempeñarlo desde allí. La vieja casa familiar necesitaría ser reconstruida y hacer una posada rural me proporcionaría ingresos extra. La decisión estaba tomada. Eran muchos los aspectos técnicos y decisiones a tener en cuenta antes de iniciar las obras. Como hombre de ciencia que soy, buscaría la unión entre el conocimiento actual y la armonía del medio natural. Decidí subirme a un tren que había sido bautizado como Desarrollo Sostenible. En la construcción de la casa, un diseño y orientación adecuados, acompañados de un buen aislamiento, aprovecharían el calor solar en invierno. Pero la meseta castellana es muy fría y esto no sería suficiente. No estaba dispuesto a renunciar en mi nueva casa al confort del que hasta ahora había disfrutado. Necesitaba instalar algún sistema que garantizara la calefacción necesaria en invierno y agua caliente en todo momento. En el pueblo parecían tenerlo claro. El gasoil es lo más cómodo y lo que sale más barato, aunque últimamente están subiendo los precios continuamente y ya no hay quien encienda. Mientras, yo recordaba con añoranza el calor del fuego en el hogar de los abuelos siendo niño. Había algo mágico en aquella leña ardiendo. Pero ¿no estaban ya bastante amenazados los bosques como para que yo basara mi energía en este combustible? ¿Era más limpio y ecológico usar leña que gasoil? Quería informarme usando las herramientas a mi alcance para ser consciente de las posibilidades antes de tomar esa decisión. 2 ingredientes necesitaba para ello: información y tiempo. La información que da nombre a nuestra era estaba a mi alcance, en la red, esperándome. Y el tiempo ahora por fin era también mío. Sorprendentemente encontré que la ciencia y desarrollo actual me invitaban a volver sobre los pasos de mis abuelos y utilizar un combustible natural como la madera. Mi investigación no había hecho más que empezar. Debía resolver numerosas cuestiones para que esta opción fuera viable y un paso real hacia adelante. No estaba dispuesto a pagar un combustible si era mucho más caro. Y no olvidaba la comodidad de una caldera de gas o gasoil moderna, electrónica, programable para que se encienda o apague a cierta hora frente al romántico pero incómodo hogar de leña de los abuelos. Sin dejarme llevar por conjeturas, seguí investigando. Existía toda una disciplina dentro del campo de las energías alternativas en torno a los combustibles orgánicos, la bioenergía. La bioenergía es el término que define los sistemas de generación de energía a partir de biomasa. El término bioenergía me descubrió que la energía del sol latente en los seres vivos está presente en múltiples formas. Biomasa es toda planta o materia orgánica que hay sobre la superficie de la Tierra. Residuos agrícolas, residuos forestales, madera, restos de las industrias de la madera, cultivos energéticos, residuos orgánicos. Ahora bien, ¿qué tenía que ver todo este plan de la bioenergía con el hogar de leña de hace 100, 500 o 1000 años? La esencia era la misma: usar madera o sus restos y otros productos naturales como combustible. El enfoque actual, mucho más abierto, y la aplicación de la moderna tecnología hizo que la bioenergía, de esencia tan antigua, me presentara un planteamiento revolucionario como solución actual y de futuro
a los requisitos energéticos de la sociedad moderna. Como energía alternativa, la bioenergía debía ser sostenible a largo plazo, limpia y eficiente. Si era así, quería saber cómo. Descubrí que, contrariamente al hogar de leña, el calor generado con bioenergía no solo no conlleva la tala indiscriminada de árboles, sino que aprovecha como combustible los restos de limpiezas forestales, actualmente tan necesarias para la conservación de nuestros bosques. Para ello se habían investigado nuevas formas de combustible que vienen a resolver los problemas de comodidad y eficiencia energética. Entre ellos, se desarrollaron dos formatos que me llamaron especialmente la atención: la briqueta y el pellet. En el TIEMAT pude seguir aprendiendo sobre esta, para mí recién descubierta, bioenergía. La fabricación del pellet y la briqueta parte de restos vegetales como materia prima. Son triturados, secados y compactados en un revolucionario proceso que convierte la lignina, un componente de la madera, en un aglomerante natural que compacta estos cilindros combustibles hasta densidades de más de 700 kilogramos por metro cúbico. 2,2 kilogramos de pellet equivalen en energía a 1 litro de gasoil. Con una caldera de pellet se ahorra hasta un 40% de dinero en calefacción. Si se necesita un suministro de una gran cantidad de pellets, este se puede realizar bien utilizando big bags o a través de camiones neumáticos que se encargarán de insuflar los pellets en el silo de almacenamiento. Es decir, el pellet, este nuevo combustible que se me antojaba tan simpático y tanto me recordaba a los piensos utilizados en las granjas, tenía más densidad que la propia madera y un gran poder calorífico. Una sencilla prueba me convenció de la certeza de esta afirmación. Al echarlo en agua no flotaba como la madera, sino que se hundía. Los resultados obtenidos en los laboratorios hablaban por sí solos. Lo que era aún más interesante, pude comprobar que están investigando con cientos de fuentes de materias primas, desde restos de podas, limpiezas de bosques o jardines, hasta reciclaje de cartón, cuero, pasando por huesos de aceitunas. Cualquier resto orgánico es susceptible de pasar a ser energía limpia mediante el proceso adecuado. De las aguas sucias de las depuradoras se obtiene biogás, y el cultivo de ciertas especies vegetales, como el girasol o la colza, provee de materia prima para fabricar el biodiesel. Ahora pasaba a ser consciente de lo revolucionario de esta antigua pero nueva energía, la bioenergía. El sol nos regala cada día más energía de la que podríamos consumir, y los seres vivos la acumulan reteniendo carbono. El adecuado uso de los restos orgánicos nos permite utilizarla. Ahora sí que podía sospechar que consumir estos combustibles derivados de la biomasa no dañará nuestros bosques y ecosistemas naturales al elaborarse de restos vegetales. No estaba del todo seguro y no podía optar por esta nueva energía hasta asegurarme de que su uso no produciría un progresivo desgaste en los ecosistemas, así como de que su combustión fuera libre de dañinas emisiones tóxicas. Para que los biocombustibles sean un beneficio medioambiental, no se deben usar residuos inorgánicos ni usar transgénicos. Tampoco se debe incluir la turba, que a efectos de emisiones de CO2 equivale a un combustible fósil. En definitiva, el objetivo principal debe ser impulsar aquellas formas de aprovechamiento de la biomasa que sean sostenibles y ambientalmente aceptables, cerrando el paso a aquellas que sean perjudiciales para el medio ambiente. ¿Qué medidas se tomarían para ello? Los expertos y máximos responsables vinieron a darme respuesta. Cada año acumulamos en el monte 7,2 millones de toneladas y extraemos 1,6. Por lo tanto, estamos muy lejos de los niveles europeos de extracción de biomasa, que están en el orden del 60, el 70 o el 80, y por lo tanto tenemos todavía una enorme posibilidad de utilización sin que esa utilización sobrepase los límites de la sostenibilidad. En cuanto a energía limpia, efectivamente, esta moderna forma de leña era más ecológica que la mayoría de los combustibles actuales. Se garantizaba una sostenibilidad y además no generaba el efecto invernadero. Cuando quemamos combustibles fósiles como gasolina, gasoil, gas natural o carbón, liberamos a la atmósfera carbono extra en forma de CO2 que genera el efecto invernadero, el cual altera preocupantemente el clima del planeta. Esto es porque al quemar combustibles fósiles liberamos carbono que lleva miles de años acumulado y desequilibramos la proporción natural de CO2 en nuestra atmósfera.
En cambio, al quemar leña u otros residuos orgánicos, simplemente seguimos el ciclo natural. El carbono liberado por nuestra combustión será reabsorbido nuevamente por los bosques y plantas. A continuación, descubrí que hay todo un plan energético por parte de la Comunidad Europea para potenciar la bioenergía como alternativa viable a corto plazo que ayude a romper nuestra actual dependencia del petróleo. La demanda mundial de energía sigue creciendo. Ello acentúa los problemas del petróleo y su subida de precio. El Libro Verde de la Eficiencia Energética de la Comisión Europea pretende reducir su consumo y para ello cuenta con las energías alternativas. La Unión Europea se propone que el 12% de lo que se consuma sea limpio en el 2010. Informes recientes estiman que la contribución de la bioenergía al abastecimiento de la energía primaria mundial podría alcanzar el 50% hacia el año 2050. Si la biomasa era un potencial energético, la región donde yo me trasladaba iba a ser sin duda rica en él. No había más que mirar alrededor. Con la bioenergía pasaba a sustituir el gas o petróleo por un combustible local de mi tierra, que no tenía que ser trasladado desde la otra punta del mundo con los conflictos y guerras que ello conlleva actualmente. Evitaba además un gran consumo energético en transporte. Ahora podría analizar personalmente la procedencia e impacto de mi consumo energético. Así lo hice. Fue sencillo, pues mi propia comunidad, Castilla y León, ya había calculado las posibilidades de esta energía. La Comunidad de Castilla y León es una de las mayores regiones de Europa, con un patrimonio natural ingente que el Plan Forestal 55/2002 intenta poner en valor. La comunidad cuenta con casi 5 millones de hectáreas forestales, 3 de ellas susceptibles de ser productoras de biomasa, para alcanzar cifras estimadas en 120.000 toneladas equivalentes de petróleo, con garantías plenas de mantenimiento y mejora de nuestros bosques. Nosotros pensamos que de las 300.000 toneladas de gasóleo C que se consumen en esta comunidad autónoma, en un futuro no muy lejano, una parte muy importante de ellas podríamos sustituirlos por utilización de peles o astillas o residuos forestales. A nivel del Plan Español de Energías Renovables se asignan un 70% prácticamente de los objetivos a la biomasa. Y dentro de la biomasa, en ese plan a nivel español, Castilla y León supone un 20%. Es decir, que el 14% en global de todo el plan español de energías renovables depende de la biomasa y de la bioenergía de Castilla y León. Una revolución energética se estaba llevando a cabo y yo me encontraba rodeado por ella. ¿Cómo podía no haberme dado cuenta? Las energías renovables podrían abastecer 10 veces las necesidades energéticas de España. El potencial de la biomasa podría abastecer entre el 40 y el 50% de la demanda eléctrica. Existe biomasa suficiente para reemplazar a los combustibles fósiles derivados del petróleo en todas las unidades de cogeneración previstas. Es cierto que ya había visto ciertos indicios, como la llegada de la energía eólica o esos nuevos surtidores verdes en las estaciones de servicio. Ya es una realidad la implantación de la energía eólica como fuente de energía alternativa en nuestro país, con cientos de parques instalados y suministrando electricidad a la red. Asimismo, son numerosas las estaciones de servicio que ofrecen suministro de biocombustibles, mixtos como el biodiesel y puros como el etanol. Son sustitutos o complementos del gasóleo y la gasolina y se obtienen por la transformación química de determinadas especies vegetales y de aceites reciclados. Mi investigación se había convertido en una aventura, una apasionante sucesión de descubrimientos. ¿Cómo no empezar a consumir este biodiesel, paso previo hacia ese futuro de energía biológica limpia y sostenible? El piensa global y actúa local, que abanderó a campañas ecologistas, no solo era posible, sino muy interesante. Los bosques y la agricultura pasaban a ser un recurso energético en manos de las zonas rurales. Su agricultura, en crisis, podría ser reconvertida a cultivos energéticos. Sus bosques serían también fuentes de energía. Esto aporta nuevas e interesantes posibilidades a zonas rurales despobladas como esta por falta de oportunidades. No solo tenemos los recursos, sino que además somos los primeros en la cadena que los convierte en energía. Cultivos, fábricas de creación de pellet, fabricación y comercialización de los nuevos sistemas energéticos. Empresas especializadas en recogida de restos forestales, diseño y fabricación de maquinaria específica.
todo un mundo de posibilidades. Los cultivos energéticos son una buena alternativa para el agricultor, ya que puede, en un principio, beneficiarse de las ayudas PAC que seguramente estarán hasta el 2013. Además, potenciar estas alternativas servirá para la creación de una industria agraria más sostenible que la meramente alimentaria. Los cultivos energéticos darán estabilidad al sector y permitirán su mantenimiento. Además, se revalorizará el papel del sector agrícola al tener una nueva finalidad social y convertirse en un sector importante que contribuye a la producción de energía y colabora en la reducción de la contaminación, mejorando la calidad de nuestro entorno y cumpliendo los acuerdos de Kioto. Usar bioenergía genera empleo en zonas rurales y aprovecha sus recursos, dando nuevas alternativas al sector agrario. La colza, la soja, el girasol, el cacahuete. La bioenergía va a generar toda una serie de nuevas actividades. Dentro de la bioenergía caben multitud de nuevas iniciativas empresariales como la transformación, recolección, transformación y producción de biocombustibles, tanto sólidos como líquidos o gaseosos, y asimismo se abren expectativas muy interesantes de cara a la valorización energética de estas biomasas. Una serie de posibilidades que se abre para esta tierra y también para mí como ingeniero. La Unión Europea, con una inversión de más de 23.000 millones de euros, prevé potenciar las energías alternativas, multiplicando por 8 el uso de la bioenergía. Hoy la bioenergía está empezando a despegar en su utilización y en sus aplicaciones de mayor rendimiento. Ya hay tecnologías disponibles para aplicaciones tanto a nivel industrial como doméstico, donde principalmente destacan por su mayor utilización los países del centro y norte de Europa y todavía con una menor penetración en el consumo energético o en la aportación energética en países de latitud sur de Europa. En Finlandia, la biomasa cubre ya el 50% de las necesidades de calefacción. Además, cada kilotonelada consumida de biomasa genera entre 4 y 6 puestos de trabajo, frente a los 1,4 del petróleo. A España y Portugal les queda mucho por recorrer. Efectivamente, había países como Finlandia, comunidades y poblaciones en los que la bioenergía era ya una realidad. El incremento del uso de astillas para obtener energía no solo genera más empleo en bosques y centrales térmicas, sino también en las empresas de maquinaria forestal. Karelia del Norte es el líder mundial en tecnología de recogida de biomasa forestal y fabricación de maquinaria forestal. Las compañías cooperan entre sí, ya que la red de trabajo redunda en todas ellas. El proyecto de calefacción y agua caliente centralizada en Cuéllar, Segovia, ya es realidad. Permite usar los residuos procedentes de la limpieza del monte y otros tipos de biomasa como combustibles para una central térmica que calienta agua para distribuirla a los usuarios a través de un sistema de doble tubería preaislada. La instalación cuenta con una central de calefacción. Un multiciclón depurador de humos trata adecuadamente las emisiones a la atmósfera. La red de distribución interconexiona la central con los consumidores, 12 viviendas unifamiliares, 5 cooperativas de viviendas, un centro social, un colegio y un polideportivo. El nuevo sistema ya ha supuesto una reducción de un 10% sobre el antiguo recibo de calefacción. El uso de biomasa redunda en la creación de actividad económica y empleo en el entorno. Son cada día más las empresas y hogares que optan por incorporar energías alternativas y entre ellas la bioenergía en su suministro energético. Bodega Semina, en Valladolid, aprovecha las podas de sus viñas y otros restos vegetales para alimentar la caldera de biomasa que suministra agua caliente a las modernas instalaciones de su nueva bodega. Cada descubrimiento me aportaba nuevas ventajas. Eran muchos los pasos por dar, pero había que poner los pies en el suelo y pensar en la aplicación práctica a mi nueva vivienda. Descubrí todo tipo de calderas y estufas basadas en biocombustibles. Había estufas programables, con encendido electrónico, calderas para proporcionar calefacción y agua caliente a toda una casa, todas ellas dotadas de una combustión limpia sin ensuciar ni arrojar emisiones tóxicas a la atmósfera. Sin duda mi decisión estaba tomada. Usaría la bioenergía como fuente de calor. ¿Y si proponía crear un sistema de calefacción para el pueblo?
Los estudios económicos demostraban que la instalación se amortizaría fácilmente en plazos muy razonables, tanto en instalaciones individuales como colectivas. Mi caldera podía utilizar pellet, astilla, hueso de aceituna, cáscara de nuez. Actualmente, estoy quemando cáscara de piña mezclada con cáscara de piñón. Mi nueva casa es hoy una realidad. Y estoy proyectando sistemas para nuevas empresas locales de recogida de restos forestales, de fabricación de pellet y de suministro de biocombustible. La economía de la zona está cambiando rápidamente. Se siembran nuevos cultivos bioenergéticos como la colza, el cardo, chopo o girasol. Igual que volvió la esperanza para mí aquel día tras mi cese, bajo la mirada de los buitres, vuelve ahora la esperanza para esta mi tierra y su gente, que ha visto emigrar a generaciones abandonando sus pueblos por falta de posibilidades. La energía era un mercado seguro. La bioenergía es nuestra apuesta segura por un futuro limpio.